Yo soy Sócrates Barinas, yo soy economista del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo aquí en República Dominicana. He tenido experiencia dejando la economía un poco de lado y acercándome a temas más sociales, siendo especialista de evaluación del impacto en la pobreza que tienen las políticas macroeconómicas. He trabajado en temáticas de implementación de proyectos de desarrollo humano y proyectos de reducción de problemáticas sociales fuertes como el embarazo en adolescentes, violencia de género y una serie de temáticas que me fueron acercando más a la sociología, antropología. Y entonces ahora yo mismo soy un híbrido interesante, ¿verdad? De múltiples temáticas que es, si se quiere, un conducto o una mejor forma de enfrentar la vida, porque cada día nos estamos dando cuenta que los desafíos del mundo y de la nueva visión del mundo, ¿verdad? Se van transformando y tenemos que ser resilientes y tenemos que ser diversos y de alguna manera defender la diversidad como un valor y también defender pues el desarrollo humano sostenible para que no solamente sea que las políticas macro tengan impacto hoy, sino que haya un impacto en el desarrollo en el mediano y largo plazo. Me voy a permitir compartir la pantalla para poder hacer esta presentación. Me dicen si se ve adecuadamente. Sí, se ve. Excelente. Le hemos puesto como título Estrategia de Recuperación Socioeconómica del COVID-19 en la década de acción por los ODS. Como decía Yaisa, pues, si se quiere, ya perdimos 5 años de la década por los ODS. Comenzamos en 2015 con una construcción de un nuevo imaginario de visiones, de expectativas, pero también construir una agenda de desarrollo sostenible a partir de 2015 es el sueño de todos los estados y de todas las personas del mundo que queremos en el largo plazo, que nos hemos establecido como meta el año 2030. Pero históricamente no es una primera agenda que estamos construyendo, sino que es, si se quiere, una continuación mucho más importante y más enriquecida de lo que fueron anteriormente los Objetivos de Desarrollo del Milenio, los ODM, en el que en general todos los países de Latinoamérica, me concentro en Latinoamérica porque soy latinoamericano, ¿verdad? Y defiendo la unidad latinoamericana, los países de Latinoamérica no pudimos conjugar eficientemente todas las temáticas del desarrollo en esa agenda pasada. Entonces fue una agenda parcial que se concentró en 8 objetivos que vemos aquí a mi izquierda y íbamos caminando para conseguir apoyar la reducción de la pobreza, cero hambre, la igualdad de género, la maternidad protegida, reducir la mortalidad infantil, reducir las enfermedades infecciosas y había muy poco de integración con la parte que tiene que ver con el planeta, con el agua, con la energía más verde. Y no teníamos evidenciado, quizá una de las principales características de la nueva agenda es que identifica las poblaciones más vulnerables y que no pueden lograr, al igual que todos y todas, la inserción laboral, el logro en términos de desarrollo. Entonces, fue una agenda parcial y al mismo tiempo todos los especialistas del área de ambiente tenían otra agenda. Entonces, habían 2 agendas paralelas. La agenda de ODM, el Objetivo de Desarrollo del Milenio, y una agenda de desarrollo sostenible con todas las reuniones que se hicieron internacionalmente de Río +20 y todo lo que tiene que ver con las temáticas de ambiente. Entonces, iban caminando de manera paralela sin ningún tipo de integración, articulación. Lo que hace la Agenda de Desarrollo Sostenible a partir del 2015 es integrar en una sola declaración esa visión de futuro para tener un equilibrio entre los pilares social, económico y ambiental, porque el desarrollo humano sostenible es multidimensional
e involucra una serie de temáticas y problemáticas que hay que superar y vencer para alcanzarlo. Entonces, a mi derecha tengo ya una agenda más holística, pasando de 8 objetivos de desarrollo del milenio a 17 objetivos de desarrollo sostenible con la Agenda 2030. Aquí lo podemos ver mejor. Son temáticas diversas, ya Yaisa un poco introdujo, pero sobre todo esto se configura tomando en consideración todas las problemáticas de todos los sectores, desde cómo construir una ciudad sostenible, resiliente, cómo vencer los desafíos del cambio climático, cómo podemos proveer y valorar, ¿verdad?, el capital natural, los ecosistemas, el agua, la energía limpia, cómo podemos transformar también las oportunidades de igualdad de género, que es tan importante, el acceso a la educación de calidad, la salud y el bienestar, y también incorporó objetivos que tienen que ver con la economía, sobre todo cómo lograr el crecimiento económico sostenible, temáticas de innovación que nunca se habían identificado ni integrado en ninguna agenda del desarrollo. Y ahí podemos ver un círculo que muestra la diversidad y la complementariedad que tenemos y la sinergia que podemos lograr al integrar en una sola agenda 17 objetivos de desarrollo sostenible. Como ya Isa explicaba, eso se configura, se organiza a nivel de pilares. Entonces hay un pilar que tiene que ver con las personas, que son los ODS del 1 al 5, y así tenemos para prosperidad, lo que tienen que ver con economía, para la parte del planeta, lo que tienen que ver con medio ambiente, energía, agua, para la parte ya de partenariado y paz, tiene que ver con estados más sólidos, más eficientes, y cómo el gobierno también puede contribuir en conjunto con la cooperación internacional a superar los desafíos de desarrollo, pero sobre todo esa parte del partenariado, que se lo de 16 y 17, son fundamentalmente una propuesta de articulación de actores y cómo podemos implementar la agenda entre todos y todas, contribuyendo cada cual desde su óptica, su perspectiva y su labor de trabajo. Entonces, esa no es una agenda del gobierno. Esta no es una agenda de un gobierno ni de una persona. Es nuestra agenda de todos y todas. Y es mi agenda y es su agenda igualmente de ustedes. Porque cada cual desde su óptica de trabajo puede aportar y contribuir al logro de esa agenda y hacer abogacía, sobre todo en un espacio cultural, de identidad, de transformación de comportamientos, como puede de alguna manera ir reconectando y hilvanando, ¿verdad? Como si fuera una aguja con un hilo, hilvanando el aporte que puede hacer la fotografía en términos de revelar desigualdades que ocurren, ¿verdad?, en las sociedades, pero también la fotografía puede ser un instrumento para valorar la capacidad que tenemos de reconstruir mejor, la capacidad que tenemos de lograr el desarrollo desde una perspectiva más positiva. Ya para terminar con relación a lo que queríamos ver de la agenda, hay tres grandes cimientos o si se quiere, la estructura de esta agenda se está apoyando de tres pilares, digamos, conceptuales. Primero, la universalidad, porque todos y todas las personas, los estados, los países pueden contribuir a lograr las metas de la agenda. Integración, porque está integrando los tres ejes de desarrollo sostenible de manera indivisible, la parte social, la parte económica y la parte ambiental en una sola agenda. Y el principal lema o el principal objetivo a nivel macro, a nivel grande, que está planteando la agenda es que nadie se quede atrás. Eso implica que estamos integrando a esta agenda a todas las personas sin distinción de color, de raza, de identidad sexual, sin distinción de si habita en una zona urbana o una zona rural, si habita en cualquier país de Latinoamérica o de Europa. La idea es que se identifiquen las poblaciones que enfrentan barreras para el desarrollo y que queden incluidas en las políticas públicas que ejecutan los estados
la sociedad civil y el sector privado. Es una agenda que por primera vez está integrando múltiples actores. Como dije, no es una agenda del gobierno, es una agenda que todos los países se están planteando para incorporar, integrar a todas las personas, a todos los actores, incluyendo el sector privado, todas las ONG, la sociedad civil, los emprendedores y emprendedoras, todas las personas. En esta década de acción por los ODS, digamos que nos quedan 10 años, tenemos ahora que enfrentar un choque que es un desafío muy, muy grande, sobre todo porque es un riesgo de poder lograr los ODS para el país, para la República Dominicana, pero también para toda Latinoamérica. Es un desafío importante porque ya había una tendencia en la reducción de la pobreza desde el 2010 y en general los países de América Latina, aunque han crecido en términos de su economía, su Producto Interno Bruto, de manera lenta, pero estaban logrando reducir pobreza hasta que llega el COVID-19. Y ese es uno de los principales impactos o efectos que está teniendo la pandemia actualmente, sobre todo para República Dominicana, que había reducido 8 puntos porcentuales su tasa de pobreza y que ahora con este choque hay riesgos de que se profundice la pobreza. Y en general hay riesgos que se están multiplicando producto de la pandemia porque había desigualdades sociales antes de la pandemia. Había poblaciones que no accedían, que no lograban los frutos del crecimiento económico y ahora entonces hay riesgos de que eso de alguna manera se amplifique, se amplíe esas desigualdades. Ya teníamos en el país de alguna manera una tendencia de reducir la pobreza, sin embargo en el país hay desigualdades que todavía, al igual que en otros países de Latinoamérica, no se han podido superar y que con la pandemia evidentemente van a empeorar esas desigualdades, sobre todo las desigualdades de género, que tienen las mujeres tienen barreras o enfrentan limitaciones en Latinoamérica para acceder a trabajo decente. La cultura patriarcal, digamos, que todavía persiste en nuestros países, no permite de manera eficiente que la mujer se integre al mercado de trabajo. Al mismo tiempo, los empresarios en general pues discriminan a las mujeres porque la ven como un costo, porque se embarazan, porque tienen hijos. Y evidentemente es porque le hemos asignado un rol social o todavía no hemos transformado el rol social de la mujer a nivel interno del hogar, de realizar las labores domésticas, además de que también tienen que trabajar, o sea, el pluriempleo que realizan las mujeres, ¿verdad? Y hay otras desigualdades que chocan o que constituyen barreras que limitan el acceso a trabajo, el acceso a logros del desarrollo de poblaciones específicas. Por ejemplo, las mujeres jóvenes. Si por ejemplo, una mujer joven quiere conseguir un trabajo por primera vez, se le dificulta porque se le exige primero que tenga más capacitación que el hombre y que tenga también muchos años de trabajo en términos de experiencia, lo que es muy probable que no se logre porque si la mujer es joven, no va a tener experiencia de trabajo anterior y se enfrentan entonces limitaciones para acceder a trabajo decente. En general, hay, si se quiere, limitaciones importantes también para las personas que tienen algún grado de discapacidad. Ese es otro grupo de enfoque que tenemos que evidenciar a través de la Agenda 2030. Personas que viven con VIH, que también son discriminadas y que no logran acceder a trabajo. En general, los migrantes se enfrentan problemas de bajos salarios, peores condiciones de vida y no se les reconocen sus derechos. Y en los colectivos LGBTI, que como sabemos hay discriminación por identidad, ¿verdad? Y preferencia sexual que también afectan los logros en desarrollo. Las mujeres en República Dominicana, a diferencia de otros países de Latinoamérica, estudian más que los hombres y tienen un nivel educativo más alto, pero enfrentan una desigualdad salarial por género que ha sido estimada, calculada alrededor de un 21%. Es decir que las mujeres
realizando el mismo trabajo que realiza un hombre a nivel del sector privado o del sector público, ganan 21% menos de ingresos que los hombres. Viendo ya a nivel de pobreza estructural, apropiando la metodología de necesidades básicas insatisfechas, aplicado para la República Dominicana, el porcentaje de pobreza a nivel de las características y acceso a necesidades como agua, saneamiento, que el piso sea de cemento y no de tierra, el acceso a sanitario mejorado, que no sea letrina, y una serie de indicadores de acceso también al capital humano, en el que también se incorpora el nivel educativo de los miembros del hogar, nos arroja que en el país la pobreza estructural es de un 40%, es decir, que de cada 10 personas en República Dominicana, 4 son pobres. Esa es una estimación que se hace a través del Sistema Único de Beneficiarios, que es nuestro sistema de focalización. También en Colombia tenemos un sistema de focalización similar, es el SISBEN. En Brasil hay un sistema de focalización también importante a nivel de los municipios. Es decir, que en Latinoamérica también existen sistemas de medición de pobreza que nos pueden ayudar a configurar y saber cuál es la línea de base, pero que también nos está indicando que si ya la pobreza era ese porcentaje que es alto, imagínense ustedes con el COVID-19, esto se va a potenciar o va a empeorar. Entonces, estoy apropiando algunos indicadores para que veamos cuáles fueron los elementos de base para construir la estrategia de recuperación del COVID-19. Primero viendo qué pasaba antes de la pandemia, ¿verdad? Como estamos viendo que habían desigualdades, para luego concentrarnos en cuál es la estrategia de recuperación y cómo la fotografía puede de alguna manera contribuir a esto. Aquí en este gráfico podemos ver que podemos mapear y ver, evaluar que en ese marco de la pobreza, los hogares, por ejemplo, que tienen niños menores de 5 años, son más pobres que el resto de los hogares. Es un 70.6% la tasa de pobreza en hogares con niños en estas edades, que comparado con la pobreza, ¿verdad?, que vimos anteriormente, le supera por mucho. También podemos apropiar a nivel territorial cuáles son los indicadores más importantes de privaciones, indicadores de limitaciones sociales, que nos ayudan a configurar y saber cuáles son las capacidades de desarrollo humano a futuro que tienen las sociedades. Aquí, este es un indicador de acceso a tecnología que para nosotros es muy importante y que con el COVID-19 ha sido, de alguna manera, un elemento primordial para poder recuperar los empleos, recuperar la vida y poder articular, ¿verdad? Pues, si se quiere, la vida cotidiana o la nueva cotidianidad que nos está imponiendo la pandemia. En términos de digitalización, en el país se ha avanzado mucho, pero todavía, cuando evaluamos los hogares pobres, hay muchas carencias, hay limitaciones, como por ejemplo de 2 millones de hogares pobres que hay en el país, solamente 135,000 en estos hogares, en 135,000 de esos hogares es que hay computadora y el acceso a internet es mucho más bajo, solamente 92,000 hogares tienen acceso a internet. Y así pudiéramos ver una serie de indicadores que nos muestran cuáles son nuestras debilidades y qué es lo que entonces la pandemia está haciendo en términos de desarrollo humano a futuro. Aquí esto es un mapa que nosotros hemos elaborado desde PNUD de cómo podemos localizar o territorializar los ODS, es decir, ver de manera geográfica indicadores sociales que nos dicen cuáles son las prioridades para, que tenemos que superar para poder lograr la agenda. Aquí estoy combinando varios indicadores, el índice de vulnerabilidad a choques del clima, porque como sabemos somos, como República Dominicana y el Caribe en general, es impactado anualmente por la temporada de huracanes, por este tipo de fenómenos. Y aquí podemos ver en cuáles zonas habría más riesgo o más probabilidad de impacto cuando hay un huracán o una tormenta. Comparar también el tema del desempleo, cuando el desempleo es alto, ir viendo también problemáticas como niños y niñas que no están asistiendo a la escuela, y verlo así geográficamente nos permite también que esa agenda, que quizá la vemos muy macro allá arriba,
tenemos que comenzar a territorializarla, a aterrizarla a las condiciones de cada país. Este es un ejemplo de Dominicana, pero podemos hacer cualquier ejemplo para cualquier país de Latinoamérica. En este gráfico, quizás muy del área de la economía, pero lo que quiero que puedan ver es que aunque países como República Dominicana, como Panamá, crecen muchísimo anualmente, nosotros habíamos crecido en un promedio de 6% en los últimos 10 años. Como quiera, internamente y a nivel geográfico hay desigualdades. Aquí este es un indicador en donde abajo tenemos todas las provincias del país, las 32 provincias del país, y para cada provincia podemos ver cuánto es la distancia entre el más rico y el más pobre en términos de ingresos. Y ahí vemos que aunque tenemos provincias como Sánchez Ramírez para República Dominicana y la Altagracia que generan muchísimo ingreso y muchísimos impuestos para el Estado, porque sobre todo en la Altagracia es donde está Punta Cana y es la zona turística que tiene mayor inversión y mayor impulso, mayor crecimiento, hay desigualdades más fuertes. Fíjense que la Altagracia o Punta Cana, que es un destino turístico mundial, tiene una de las situaciones de desigualdad más fuertes del país. Está en segundo lugar en términos de peores desigualdades. Y así podemos ir viendo cada una de las provincias y viendo que, caray, que el desarrollo no se distribuye igual para todas las personas ni tampoco para todos los territorios. Una de las problemáticas que afecta a la República Dominicana, a Honduras, a Guatemala, a Nicaragua, en general, países de Centroamérica están mucho más golpeados y de América del Sur, sobre todo Perú, es el embarazo adolescente. En República Dominicana tenemos una tasa muy alta de embarazo en adolescentes y es otra problemática que tiene que enfocarse desde la óptica de los ODS. Aquí yo hago una comparación, fruto de una investigación que se hizo en 2017, que fue nuestro Informe Nacional de Desarrollo Humano, en donde yo comparo cuáles son las perspectivas de vida y el choque que recibe una adolescente si se embaraza en la adolescencia, comparado con otra adolescente, otra mujer, que no se embarazó en la adolescencia. Y ahí podemos ver que cuando hay embarazo adolescente en un hogar, son más pobres, los niños tienen mayor probabilidad de mortalidad, o sea, mueren más fácilmente, tienen más partos, es decir, que tienen muchos más hijos. Cuando la primera vez el parto fue de un adolescente, siguen pariendo. Entonces hay más densidad de población a nivel de los hogares donde hubo embarazo en adolescentes. Y en general tienen muchos problemas para insertarse en la vida laboral, insertarse de manera efectiva, adecuada y lograr un trabajo decente. Sin embargo, la chica que no se embarazó en la adolescencia y se embarazó más tarde, puede lograr mucho más acceso a educación porque no deja la escuela, continúa estudiando y llega hasta la universidad y puede generar mucho mejor ingreso y lograr un mejor trabajo. Solo faltan 10 años, como decíamos, para el cumplimiento de los ODS y estamos en la década de acción. Entre los efectos del COVID-19 que nosotros estamos viendo, analizando a través de una nota técnica de evaluación de esos impactos, lo podemos ver desde diferentes ópticas. Aquí yo presento algunos datos a nivel macroeconómico. Voy a pasar muy rápido porque son temas quizá muy económicos, pero no quiero dejar de decir que nosotros, como somos una isla pequeña y abierta y tenemos mucha capacidad de producción a través de la industria turística y las zonas francas, por ejemplo, tuvimos entonces una debilidad mayor frente al COVID-19 porque hubo una paralización de las actividades económicas parcial en algunos casos, pero para, por ejemplo, el turismo fue una paralización total. Entonces, lo que sucede con el turismo, y esto es evidente para cualquier país que tenga una alta contribución en su producto nacional desde el sector turístico, le pasa a cualquier país por igual, y es que el turismo tiene encadenamientos con otras actividades económicas y cuando crece el turismo hace crecer en un 40% otros sectores como el comercio, la producción de alimentos, la energía, la electricidad.
otros sectores económicos importantes crecen porque el turismo crece. Y en esta situación del COVID, entonces pasa el efecto contrario. Con las medidas de distanciamiento social y la paralización de la actividad turística, entonces se enfrenta a un problema de que hay actividades económicas que dependían del turismo y que ahora mismo también estaban paralizadas. Sobre todo, mencionar que también somos un país que depende mucho de las remesas, al igual que Centroamérica, que depende muchísimo de las remesas también, y con las problemáticas en los mercados emisores, o sea, en Estados Unidos y Europa, que es de donde nos llegan las remesas, ahí tuvo un impacto importante también en lesionar a los hogares más pobres, porque en general hay más remesas que se reciben cuando el hogar es más pobre. Y también focalizar que un sector que debe de tomarse en consideración a nivel económico son las MIPYMES, la micro, pequeña y mediana empresa, y los emprendedores en general, trabajadores independientes, como ustedes los fotógrafos, que también pues estas medidas de paralización económica les ha afectado muchísimo. Y eso tiene que integrarse, incorporarse en una estrategia de recuperación del COVID-19. Si nos preguntamos en cuáles aspectos de la vida es que el COVID-19 está teniendo más impacto, podemos mencionar que ha tenido impacto en educación, salud, el mercado de trabajo y en general los hogares, específicamente los hogares más pobres. Para la parte de educación tiene un impacto muy fuerte porque está demandando una rápida digitalización del sector educativo, pero también desde los hogares, porque por las medidas de distanciamiento social, las clases tienen que ser virtuales o a través de la televisión, y eso demanda tener equipos, ¿verdad?, tecnológicos para poder continuar las clases. Entonces fue un choque también para el sector educativo, sobre todo la pandemia, porque en general los hogares del país, si son pobres, no tienen el acceso a la tecnología, no tienen el acceso a los equipos tecnológicos. También la sociedad en general está exigiendo un mejor contenido y que no sean las clases tradicionales que se daban en el sector educativo anteriormente, sino que sean clases de una manera innovadora, ahora integradas a una plataforma virtual en el sector de educación. Para la parte de salud, hay también una presión por acceso a servicios de salud, por el cumplimiento de los controles, por ejemplo, de las embarazadas, un cumplimiento también de la vacunación de los niños y niñas. En general, los envejecientes también fueron a buscar a los servicios de salud tratamiento y también medicamentos, y con el COVID-19 fue mucho más difícil y enfrentaron problemas para continuar con su tratamiento, en promedio un 18% de la población. También el impacto más fuerte que tiene COVID-19 ahora actualmente es en el mercado de trabajo, en el mercado laboral. Específicamente porque República Dominicana, así como países de Latinoamérica como Perú, Nicaragua, en general Colombia, Panamá, somos países que tienen una alta informalidad del trabajo. En general, en Dominicana es un 55% de trabajadores informales. Hay países que el porcentaje es inclusive peor. Entonces, ahí directamente es que está chocando ahora la pandemia, porque esos trabajadores informales no tienen protección social ni acceso al sistema de seguridad social del país y no pudieron recibir los programas de ayuda y de protección social que se diseñaron e implementaron con la pandemia del COVID-19. Y finalmente un impacto importante es en los hogares. Ya mencionamos el caso de las remesas, pero también a nivel interno del hogar se están dando desigualdades de género porque las mujeres, como sabemos, que tienen el rol o le hemos asignado ese rol de cuidado de los miembros de la familia, también son las que están cuidando a los enfermos del COVID, pero al mismo tiempo también son las profesoras que de alguna manera son las docentes que están ayudando a los niños a continuar la escuela, además de que de alguna manera siempre ha recaído en ellas
el hecho de ir a la vacunación y llevar a los niños a vacunarse, y las responsabilidades sociales en general ha recaído en las mujeres históricamente. Ahora esto se está potenciando o está empeorando con el COVID-19. Ahí vemos que también se conjugan en cada una de esas dimensiones los ODS, a lo que estaría de alguna manera planteando el COVID-19 un desafío. Continuando con mi exposición, para la parte de educación, lo que estamos viendo es que hay debilidades no solo en el acceso a equipos, también hay una proporción importante de hogares que no tienen para los niños y niñas un espacio adecuado para estudiar. Entonces ahí se hace una comparación entre Brasil, Chile, República Dominicana, México y Panamá, de la distancia que tiene o la diferencia que hay entre los hogares más ricos y los hogares más pobres en términos de si en los hogares tienen escritorio los niños para estudiar, si tienen televisión o no, si tienen computador de escritorio o no, y si tienen acceso a internet. Y ahí vemos que República Dominicana pues tiene un peor desempeño, sobre todo en la existencia de un escritorio adecuado para que los niños y niñas puedan importante que se da en los servicios de salud, de que las personas con discapacidad, las embarazadas, los adultos mayores y los niños y niñas tuvieron problemas, enfrentaron barreras para poder acceder a sus controles de salud y acceder a la vacunación, sobre todo porque en los inicios de la pandemia, cuando iniciamos esta investigación en mayo, había una presión muy fuerte. Todo el personal de salud estuviera atendiendo a los enfermos de COVID-19. Pero esto también tiene que tomarse en consideración para una estrategia de recuperación porque si no continuamos realizando los controles de salud, vamos a tener entonces en el mediano y el largo plazo más problemas de salud que atender y se potencia o se amplifican desigualdades de acceso de estos grupos vulnerables en términos de salud, como son las personas con discapacidad, las embarazadas, los niños y niñas menores de 5 años y los adultos mayores. En el mercado de trabajo quizás no me voy a detener mucho porque ya vimos de manera más clara en la anterior diapositiva cuál es el problema del mercado de trabajo, sobre todo porque estamos hablando ya de pérdida de empleos. En Latinoamérica hemos visto que la producción nacional ha caído muchísimo entre junio y septiembre. En República Dominicana ya se reportó el dato de que la economía tuvo una reducción de un 8.1%. Es decir, que la pandemia está ahora mismo teniendo un fuerte impacto a nivel de los ingresos de los hogares. Pero así como nosotros podemos representar con datos, así como nosotros podemos revelar, ¿verdad?, con cifras, cuáles son las desigualdades, cuáles son las diferencias sociales, cuáles son las discriminaciones y las privaciones que enfrenta la población. Asimismo, desde desde mi óptica como economista, entiendo que la fotografía puede ser un instrumento innovador para revelar esos desafíos, porque no es lo mismo que yo diga que un 18% de las embarazadas adolescentes no fueron a controles por el COVID-19 en los últimos 6 meses. Quizás eso se revela mejor, se refleja mejor con una fotografía de un adolescente para ver cuál es la situación de pobreza en la que ellas se encuentran y que el problema no es solo de salud, que el problema del COVID-19 está afectando de manera multidimensional, o sea, múltiples dimensiones del bienestar, en donde la fotografía juega un papel fundamental y central para poder revelar diferencias, pero también, si se quiere, poder enfocar opciones de prosperidad, opciones que nos permitan
reactivación socioeconómica mejorada. Aquí estamos viendo, por ejemplo, cómo en nuestros países de Latinoamérica en general, en las zonas urbano-marginales se están configurando los barrios, o se han configurado históricamente los barrios, con mucha densidad poblacional, con muchos problemas de acceso a servicios básicos, que es muy difícil que yo diga que el índice de necesidades básicas insatisfechas aumentó y empeoró la situación. Si yo la acompaño con una fotografía como esta, puede reflejar mejor cuál es la situación que enfrenta una familia de situación de necesidad, ¿verdad? Situación de limitado acceso a servicios sociales y al ejercicio de derechos. Fíjense cómo también yo apropio algunas fotografías. Yo no soy fotógrafo para nada, yo soy economista de profesión y me acerco, ¿verdad?, al área de la economía social, o estoy trabajando en el área de economía social, pero para mí es muy difícil poder captar a través del lente quizá algunas problemáticas. Solamente estas son algunas de las fotos que tomamos en la implementación de algunos proyectos que yo quise poner como ejemplo de cómo la fotografía puede mostrar mucho más de lo que uno puede imaginarse. Este joven que ustedes ven aquí reside en un área urbana marginal donde hay mucha pobreza de mi país, de República Dominicana, y él está, ¿verdad?, con su uniforme escolar. Para él poder llegar a su escuela tiene que bajar. Fíjense cómo a la derecha se ven unos escalones. Ahí es que comienza los escalones. En este barrio que se llama Domingo Sabio, que está debajo de un puente y cercano al río, próximo al río Osama, este niño para ir a la escuela tiene que bajar al menos 61 escalones para poder llegar. Y fíjense cómo en la fotografía de la izquierda se puede ver todos los tugurios o todas las casas, cómo se han construido con son semilleros de pobreza, decimos semilleros de pobreza, en donde hay mucha población concentrada en un espacio geográfico. Y este niño, por ejemplo, todos los días tiene que bajar hacia esta zona urbana marginal, en donde hay también mucha violencia y hay mucha marginalidad y peligros. Pero también esta foto puede ir enarbolando o puede ir articulando, mostrando los impactos en los ODS, no solamente el impacto al ODS 4 de educación, también impacto en poner fin a la pobreza, que es el ODS 1, y también al ODS 11, que es construir ciudades resilientes y sostenibles, ¿verdad? Y cómo podemos modificar esos entornos de habitabilidad para mejorar el hábitat y que los niños y niñas puedan tener mejores opciones de futuro. Al mismo tiempo, aunque no se revela aquí, alguien que sabe de salud se puede dar cuenta que es un niño que tiene ahora 15 años y está en el 5º grado de primaria, porque empezó tarde la escuela. Este niño vivía en la zona fronteriza de mi país, en donde en general hay menos acceso a educación, hay menos escuelas, y se entra muy tarde a la escuela. Este niño entró prácticamente a los 10 años a la escuela, en la provincia de Independencia. Luego esa familia emigró hacia este barrio urbano marginal que está en la ciudad capital, debajo de un puente, y de alguna manera el inicio temprano a la escuela puede representar un cambio en las opciones de futuro de los niños y niñas. Al mismo tiempo quiero comentarles y compartir con ustedes que alguien que sepa de salud se da cuenta que este niño está demasiado, es decir, es un niño que sufrió desnutrición, porque con 15 años no tiene el tamaño adecuado, y fíjense cómo los brazos los tiene largos y flacos. Entonces ahí hablamos de que la niñez está enfrentando privaciones conjuntas y que se pueden evidenciar a través del lente de la fotografía. No solamente la pobreza, no solamente que es un entorno físicamente afectado por la pobreza con mucha densidad poblacional, es que también este niño tiene que pasar muchas penurias y problemas para acceder a la educación, para poder ir a la escuela, y al mismo tiempo enfrentó problemas de salud que probablemente afectaron su desarrollo escolar, y por eso a los 15 años todavía no ha finalizado ni siquiera la primaria. Eso es lo que, desde mi perspectiva, o es una de las perspectivas en la que la fotografía puede ser
un conducto, puede ser un medio de transformar la sociedad hacia un mundo mejor. En esta diapositiva quiero referirme al mismo barrio, es también el barrio Domingo Sabio, debajo del puente, y aquí estamos viendo una familia muy pobre en la que también vemos que hay un padre joven y hay un niño, una niña, y detrás está la familia. Esta es un ejemplo de una familia en donde la abuela que vive allí fue madre adolescente, tuvo una hija que también fue madre en la adolescencia, y ahora la nieta que está ahí también, viven las 3 generaciones juntas, en conjunto, en esta vivienda. La nieta se casó con este muchacho joven y tuvieron la niña más pequeña que ustedes ven que tiene el bobo, la chupeta en la boca. Y inicialmente ya ella había tenido otra pareja, siendo adolescente también, en la que tuvo el niño que está a la izquierda, que es un poco más grandecito. Y ahí podemos ver múltiples privaciones, múltiples limitaciones en una sola foto. Ahí estamos viendo también que la pobreza se transmite intergeneracionalmente y que aquí hay 3 generaciones que no han podido salir de la pobreza porque hay que transformar la cultura, hay que transformar comportamientos hacia una mayor diversidad de las políticas, hacia un mayor impacto de la política de educación para generar más capacidad. Las políticas de empleo tienen que incorporar a las jóvenes y a los jóvenes. Y tenemos que también formular e implementar, aplicar políticas específicas para las adolescentes y los adolescentes. Específicamente porque nosotros los varones tenemos que cambiar nuestra conceptualización de la masculinidad y tenemos que comenzar a construir masculinidades positivas que permitan que la mujer tenga igualdad de derechos al interno del hogar, en la vida privada, pero también afuera del hogar, en la vida pública, realizando el trabajo, y que pueda también el hombre y el hombre joven también pueda contribuir y colaborar con las labores del hogar para equilibrar las desigualdades de género. Fíjense cómo también esta es una foto que a mí me gusta mucho porque me transmite una esperanza importante de que también, aunque República Dominicana es el país de Latinoamérica que tiene la tasa más baja de lactancia materna exclusiva, somos el país que tiene menos porcentaje de madres que lactan a sus hijos y niñas, niños y niñas, pero eso se ha ido transformando y hemos mejorado en 5 años muchísimo. Y fíjense cómo en una reunión que hicimos en ese barrio que se llama Domingo Sabio, como experiencia tenemos que todas las madres llevaron a los niños y a las niñas y a las niñas y las estaban lactando ahí mismo. Eso para mí es un impulso a la esperanza que revela la fotografía y cómo esa niña está disfrutando, ¿verdad? Esa cercanía con su madre. Lo que ustedes no se imaginan, lo importante que implica esta situación, ese momento de lactancia materna, de que es una niña que va a estar más nutrida, mucho mejor nutrida, pero también va a tener si se quiere, va a estar más protegida frente a enfermedades y contagios porque su madre la está lactando. Y eso yo creo que se apropia mucho mejor desde el lente fotográfico que de cualquier cifra o número que yo pueda mencionarles a ustedes en mi presentación. Finalmente, no quiero detenerme mucho más, simplemente que en general los países implementaron, para superar la crisis de COVID-19, los países han implementado muchas políticas de financiamiento de las MIPYMES, de financiamiento del sector privado. También, al igual que en República Dominicana, otros países de Latinoamérica, conozco el caso de Honduras, Brasil, conozco el caso de Colombia, Ecuador, en donde se implementaron muy buenas políticas para proteger los empleos y también políticas focalizadas para
apoyar con ingresos a los hogares más pobres. Aquí aparece a la izquierda la República Dominicana, comparándonos con los países que pudieron implementar más rápidamente, o sea, que implementaron primero las políticas de protección social frente a la pandemia. Nosotros estamos en el cuarto lugar, somos uno de los países que tuvo un mejor desempeño, porque ya contamos en el país con el Sistema Único de Beneficiarios, que es una gran base de datos de la pobreza, y tenemos identificados con nombre, con apellido, con dirección los hogares más pobres. Y por esto, los países que tienen este tipo de registro de pobreza, como Colombia, como República Dominicana, ahí podemos ver que también Costa Rica, Brasil, Honduras, Bolivia, El Salvador, Ecuador, Paraguay, Chile, pudieron rápidamente proteger a su población porque tenían un avance institucional, lo que también es importante, que defendamos el buen gobierno y que todos y todas contribuyamos desde nosotros, desde nuestro trabajo, desde nuestro lente y desde nuestro lugar, ¿verdad?, de trabajo, contribuir a que el Estado sea más eficiente y que el Estado sea no un Estado protector del cual tengamos una dependencia, sino un Estado que construya capacidades de empoderamiento, capacidades de poder lograr los objetivos de desarrollo sostenible. Finalmente, como el Sistema de Naciones Unidas, tenemos un plan de recuperación socioeconómica. Todo lo que yo he mencionado aquí se integra en un solo plan, con 5 componentes, que lo voy a mencionar muy rápido. Salud primero, porque el primer componente tiene que ser el salvamento de la vida, e invertir más en salud, presupuesto. Invertir más presupuesto en salud para poder superar el COVID-19, para poder contratar más médicos y médicas, enfermeros y enfermeras que puedan atender la emergencia de la pandemia. En términos de justicia social, la salud va primero y no importa el costo. Tenemos que proveer la capacidad de superar en términos de salud al COVID-19. En segundo lugar, proteger a las personas. En este segundo lugar, de protección a las personas tiene que ver con la diversidad, tiene que ver con la inclusión, tiene que ver con la diferenciación de las políticas de acuerdo a los riesgos de las poblaciones vulnerables que mencioné anteriormente. Como yo mencioné, enfocarse en la desigualdad de género, enfocarse también en las personas con alguna discapacidad, personas migrantes, personas que viven con VIH, colectivos LGBTI, y en general las mujeres jóvenes enfrentan también problemáticas importantes, y las personas en condición de pobreza. Un tercer eje o un tercer componente de ese plan de recuperación es la respuesta a la recuperación socioeconómica, que toma en cuenta una prioridad para el turismo, las zonas francas y las micro, pequeñas y medianas empresas, porque en la medida en que se reconecta más rápido esos 3 sectores, va a traccionar, va a ayudar, va a apalancar otras actividades, y también van a recuperarse si se recupera el turismo en las zonas francas y como mencioné anteriormente, esas actividades que tienen encadenamientos productivos importantes con otras actividades. Un eje también que se agrega es la cohesión social, porque esto involucra la participación de todos y todas. Desde el momento en que estamos en confinamiento y tenemos distanciamiento social, también nosotros como sociedad y como personas tenemos que contribuir a eso para evitar los contagios y seguir los protocolos, que en nuestro país por algunas prácticas culturales inadecuadas ha sido muy difícil poder controlar y aplanar la curva. Hay riesgos inclusive actualmente que se enfrentan de que otra vez haya un pico en las próximas semanas. Y esto no depende del gobierno, esto depende de cada uno de nosotros y nosotras, que podemos contribuir a evitar los contagios. Y finalmente se requiere una resiliencia a nivel comunitario y la integración de múltiples actores que involucra, además del gobierno, las ONG, la sociedad civil y también los empresarios y empresarias, que tienen mucho que aportar frente a esta pandemia. Finalmente, yo solamente quiero poner este word cloud, este mapa de deseos, pero también son instrumentos para nosotros poder vencer el COVID-19 y continuar la senda, continuar los logros de desarrollo sostenible. En la parte de economía hablábamos de potenciar
el encadenamiento productivo, de la zona franca, las MIPYMES y el turismo, pero también tenemos que hablar del ODS de producción y consumo sostenible, porque lo que se quiere es no repetir la foto antes del COVID-19, sino construir una nueva foto cuando superemos y en la medida en que vamos a vencer el COVID-19 con la recuperación mejorada, porque queremos que la producción sea más limpia, que la producción sea más verde y que nuestros empresarios y empresarias tengan protocolos, si se quiere, de poder tener economía del agua, economía de la electricidad y poder transformar la electricidad en una electricidad más verde, energía más verde. Un elemento fundamental para todos y todas es la digitalización de los trabajos. Es algo que no nos vamos a poder escapar de esto. Es la tendencia mundial, es la tendencia regional y en mi país también es uno de los recursos que podemos nosotros adoptar para poder vencer el COVID-19. Saber cómo posicionar a la República Dominicana y en general Latinoamérica como un destino seguro y confiable para las inversiones, para el turismo, etcétera. Pero sobre todo reconstruir la identidad y la visión de país que todos tenemos y que en el 2015 comenzamos como mundo, ¿verdad? Con un sueño del mundo que queremos y que solamente con la integración de todos nosotros y nosotras en reconstruir nuestra sociedad es que podemos lograr los objetivos de desarrollo sostenible para el mediano y largo plazo. Hasta aquí fue mi presentación y esto fue lo que quisimos compartir desde mi perspectiva de trabajo del PNUD y como economista para todos ustedes. Muchas gracias.